¿Es Barranquilla un referente a seguir? Que sigue siendo un tema que permanentemente se trae, porque obviamente vemos una ciudad dinámica diferente en los últimos 10, 12 años. Ha cambiado muchísimo desde su infraestructura y a todos nos gusta, creo yo, cómo se ve Barranquilla hoy. ¿Es ese un referente para seguir? Bienvenidos a esta nueva temporada de Prende el Foco Cartagena, el podcast de la Fundación Santo Domingo. Gracias a nuestros invitados y oyentes que nos acompañaron en la temporada pasada y que nos impulsan a seguir dando ideas por el desarrollo territorial de nuestra ciudad. Les recordamos que esta temporada también queremos tener videos para que nos acompañen en las diferentes ediciones y también para que participen en cada una de ellas. La idea seguirá siendo tener invitados especiales que representen el desarrollo territorial de nuestra ciudad. Por eso hoy en día contamos con la grata presencia de Jaime Bonet. Jaime, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Prende el Foco es una iniciativa que desde la Fundación hemos venido impulsando por ayudar a que más personas se inspiren en nuestra ciudad y logren conectar mejor con el futuro de la misma. Por eso nos parece muy importante el tenerte hoy en día acá. De verdad, gracias por aceptar esta invitación. Y de antemano esperamos que esta charla sea igual de amena como lo será para nosotros. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Álvaro, y gracias a la Fundación por la invitación. Un placer estar acá y compartir con ustedes estos momentos para hablar de Cartagena. Soy Álvaro González, director regional para Cartagena de la Fundación Santo Domingo, y junto con Jaime esperamos hacer de este un programa de verdad que contribuya a cada uno de los que nos escuchan. Jaime, para empezar, pues tú vienes siendo hoy en día gerente del Banco de la República en Cartagena. Sin embargo, sé que por tu amplia vinculación con la ciudad, eres una persona muy activa y realmente participas de diferentes espacios, desde la Academia de Historia, por supuesto, columnista permanente en diferentes medios. De ahí el interés de conversar contigo y sobre todo de empezar por el principio. Nosotros el podcast lo tenemos dividido como en 3 etapas, le llamamos pasado, presente y futuro, pero lo que queremos es poder saber cómo Jaime termina vinculado a nuestra ciudad, y empecemos entonces porque nos cuentes un poco de tu historia, de dónde Jaime, dónde estudió Jaime y cómo termina en Cartagena. Bueno, yo nací en Valledupar, hijo de un migrante norte santanderiano. Mi papá es de un pueblo que se llama El Carmen, cerca de Ocaña, lo que hoy es el Catatumbo, que está en el conflicto. Y en el 48 fue desplazado por toda la violencia partidista y terminó mi papá primero en Barranquilla, luego en Valledupar. Mi mamá es de La Paz, que es un pueblo ahí cerca a Valledupar, y pues yo nací en Valledupar, crecí en Valledupar. Hice mi primaria allá en el Colegio Ateneo del Rosario, luego el bachillerato en el Colegio Lo Perena, y luego viajé a Bogotá, donde estudié economía en la Universidad de los Andes. En esa vida de ese trayecto hasta llegar a los Andes, luego tuve una oportunidad, Álvaro, que creo que me cambió la vida en mi formación laboral, que fue por cosas del destino. Terminé trabajando en Barranquilla, en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Fue mi primer trabajo. Y ahí conocí economía regional. Eso fue un caso curioso, porque llegué a Barranquilla y en la Universidad de los Andes le enseñan a uno macro, micro, pero nunca me hablaron de que este era un país desigual y que las regiones tenían diferencias. Entonces ahí llegué y comencé a trabajar en todos estos temas de desarrollo regional, que es lo que me ha metido en la agenda de trabajo durante todos estos años. Primero desde diferentes posiciones, la Cámara de Comercio, Planeación Nacional, en el Corpes, cuando existía el Corpes Costa Atlántica, que existía en Santa Marta, existió. Estuve también en el Senado, también en una época, en un momento en que estaba la discusión, había pasado la reforma de la Constitución del 91 y venía toda la reglamentación de la Constitución, especialmente la ley de transferencia, los artículos 356 y 357, y la primera ley, que fue la ley 60 del 93, en ese momento estuve yo ahí. Entonces, esas posiciones me permitieron trabajar en los temas regionales, inicialmente desde la política, digamos, más de política,
En ese transcurrir también tengo que decir que conocí a Adolfo Meisel, que ha sido mi mentor y que me metió en dos temas. Adolfo, en una influencia en economía regional y en historia económica. Y fueron dos temas que comencé. Yo conocí a Adolfo desde que trabajé en la Cámara de Comercio. Adolfo en ese momento trabajaba en el Banco de la República de Barranquilla. Y bueno, era novio de María Margarita Carbonell en ese momento. Hoy en día son casados, pero en ese momento María Margarita era mi compañera de trabajo y fue el vínculo. María Margarita trabajaba conmigo en la Cámara, eran novios y ahí los conocimos y comenzamos a interactuar y comenzamos desde ese entonces a escribir cosas juntos también. Y luego, después, posteriormente, Adolfo fue director del ICETEX y me llamó para trabajar con él como subdirector del ICETEX en ese momento. Después, ¿y por qué termino en Cartagena? Porque yo vivía en Bogotá y estaba en esa agenda de trabajo más en, digamos decirlo, en política pública, más que en investigación como tal. Había escrito algunas cosas con Adolfo de trabajo que había hecho. Y él viene a Cartagena como gerente en el 97 y entonces Adolfo me llama para que venga a conformar el grupo de investigación que se estaba haciendo en ese momento aquí en Cartagena, en el Centro de Estudios Económicos Regionales. Por eso, digamos, termino aquí en Cartagena. Algo que cuando me lo propuso Adolfo, ya conocí a Cartagena por amigos cartageneros que tenía en Bogotá y venía acá. Y siempre me pareció una ciudad muy chévere, entonces como que llegué acá, se voy para Cartagena. Entonces, vamos. En eso, yo a pesar que soy de Valledupar, he vivido en Barranquilla, viví en Santa Marta, como trabajé en el Porte, Bogotá varios años y ahora en Cartagena. O sea que ha sido un recorrido por el Caribe, digamos. Maravilloso tenerte aquí en el podcast y por supuesto el que podamos hablar de Cartagena me parece indudablemente importante, pero otra cosa que me parece, creo yo, todavía más relevante es que muchos de los invitados trato de que obviamente sean personas muy relacionadas con nuestra ciudad, pero casi todos tienen esa visión caribe, esa visión que tú acabas de mencionar, de poder integrar en la conversación. Por supuesto, tú que naciste en Valledupar, pero con experiencias laborales en Barranquilla. Yo creo que esa visión de trabajar en región y de que la gente en nuestra costa se entienda como parte de verdad del Caribe colombiano y no de sus ciudades, puede hacer que las cosas a futuro nos hagan más fuertes y por supuesto encontremos que lo tenemos, valores significativos que nos diferencian, pero que sean ahora valores que nos ayuden a salir adelante. Yo creo que ese es un tema que esperamos poder de verdad seguir transmitiendo ese sentido y orgullo de trabajar por su región, por la que obviamente algunos hemos nacido en ella, pero otros la han acogido como propia. Y por eso considero que de verdad tener la oportunidad de conversar contigo sobre muchos de los temas que has mencionado, espero sea igual de interesante para quienes nos escuchan. Por ejemplo, en la Fundación Santo Domingo tenemos un foco muy especial por trabajar porque más personas puedan proveer bienestar a sus familias y hacer de Colombia un país más equitativo y sostenible. Pero aquí en Cartagena específicamente, por un lado, en el tema de desarrollo territorial tenemos una gran apuesta que es el megabarrio Bicentenario, pues el proyecto de vivienda de interés social más grande del país. Ahora más adelante hablaremos más en detalle de eso, pero también otra característica muy importante que tenemos es fortalecer y apoyar las alianzas. Estamos convencidos de que si no nos unimos entre varios para tratar de resolver problemas coyunturales, no, sino estructurales, va a ser muy difícil para la ciudad y en general para la región sacar grandes proyectos adelante. Entonces, aquí en Cartagena hemos trabajado uno muy importante, una alianza muy importante que le llamamos Barú 2030 en pro de la isla de Barú. Y en Cartagena particularmente tenemos otra alianza para la superación de la pobreza que le llamamos Juntémonos por Cartagena. Y quería hablarte precisamente del tema de pobreza, básicamente por una inquietud que trato de entender y todavía no termino, y quizás tú me ayudes a ver cómo podemos realmente lograr que esto pueda ser útil y sobre todo de provecho para la ciudad. Y me refiero específicamente, ahora que me lo mencionabas antes de que iniciáramos la grabación, al estudio que adelantó Jorlan Ayala y Adolfo Meisel para superación de la pobreza, que
cuando uno lo lee encuentra una hoja de ruta, ¿no? Con por lo menos las variables estratégicas claras que debería cualquier, en este caso, mandatario o en su defecto la ciudad como tal, acogerla para superar la pobreza. Creo que hay un punto de importante de esto, es en el quehacer político también, de la política pública. Un mandatario tiene también que mostrar resultados de corto plazo. Y generalmente estos estrategias de reducción de pobreza por lo general toman tiempo. Esto no es una cosa que se va a ver en un periodo de 4 años. Probablemente va a haber cambios ya en 4 años, pero necesita un trabajo largo, un trabajo de cambiar, como tú lo mencionaste, temas estructurales, que lo mencionaste. Hay temas estructurales de la pobreza en Cartagena que vienen desde hace años. Si uno mira la historia de Cartagena, ha sido una constante, y que necesitan cambiar esos temas estructurales que van a tomar tiempo. Y generalmente, pues para un gobernante que tiene un periodo de 4 años, generalmente el tiempo no alcanza y quiere mostrar resultados. Yo creo que eso es políticamente también una decisión correcta, en el sentido de que cómo combinar corto y largo plazo para poder mantener o mostrar resultados a sus electores. Ahí hay una disyuntiva que se ve, y no solo en Cartagena, en todas las ciudades. Yo creo que este es un tema de cómo lograr combinar esos cambios estructurales que van a tomar tiempo, con también mostrar unos resultados en el corto plazo que le permitan a un gobernante mantener una imagen que hoy en día es importante, no podemos olvidarlo, y que es una discusión que está en la política pública. Hay la tendencia, y en el Caribe lo vemos, ¿no? Como te digo, no es solo de Cartagena, en muchas ciudades nuestras, por ejemplo, lo que llamamos el cemento. Entonces, invertir en cemento porque el cemento se ve, porque el cemento permite cortar cinta, porque permite... Y la gente ve eso, y la gente, eso le da una sensación de que hay resultados. Mejorar la calidad de la educación, por ejemplo, es un tema que va a tomar mucho tiempo, que no es de la noche a la mañana, que puede tener algo de cemento en infraestructura, pero que también tiene un componente, por ejemplo, de formación de docentes y mejorar la calidad del currículo, en hacer una serie de transformaciones que va a tomar tiempo, y eso no se va a ver el resultado probablemente en 2 o 3 años, sino que va a tomar, y necesita una agenda de largo plazo. Y muchas veces van cambiando los gobiernos, y entonces vuelven y cambian las prioridades, y cómo lograr una ruta de largo plazo. Como tú dices, hay una ruta, pero tú ves, esa ruta está trazada creo que 12 años. Sí, 12 creo que es. Entonces necesita más de un periodo de gobierno. Sí. Y ahí es donde vienen las discusiones de cómo ponernos de acuerdo en esa visión de largo plazo. Y creo que es importante lo que mencionas de ese trabajo que ustedes hacen desde las fundaciones para tratar de hacer alianzas de lo privado que acompañen lo público y que permitan que esa política vaya más allá de esos 4 años. Que ustedes que permanecen en el tiempo puedan presionar o hacer como, tal vez la palabra correcta no sé presionar, pero sí hacerle seguimiento a las políticas que se van estableciendo y que permita continuar, que es parte digamos, de la participación ciudadana, ¿no? De tener esa posibilidad de hacer control de lo público y de poder, oiga, mire, aquí estamos haciendo esto, porque no lo hacen. Y creo que eso es importante. Yo, Álvaro, siempre en Cartagena he sentido, tal vez por mi posición, mucha gente se acerca a mí y llegan de diferentes fundaciones, grupos que trabajan por la comunidad. Yo creo que en Cartagena hay mucha gente que, como ustedes, en la Fundación Santo Domingo, trabajan por cosas importantes. Probablemente es necesario mucho más articulación, porque algunos que tienen el tamaño menor y su capacidad de injerencia en lo público probablemente puede ser muy limitado. Necesita un trabajo más articulado de todos esos grupos para lograr más impacto en la sociedad. Y yo creo que en eso ustedes hacen lo que tú llamas de las alianzas. Claro, es importante entre lo público, todas estas organizaciones que, como ustedes, trabajan por una Cartagena mejor, desde sus diferentes enfoques. Claro, hay diferentes enfoques
que yo creo que es bueno que haya ese diálogo entre ustedes y con el sector público para lograr un impacto de más largo plazo. Una cosa importante que tú mencionas y obviamente es parte de este reto que creo que tiene las ciudades en general, es la falta de continuidad, ¿no? Que casi que estamos siempre circunscritos a unas visiones que van atadas a los 4 años de cada mandatario. Sin embargo, hoy la ciudad cuenta con, yo diría, un optimismo que rodea en general a toda la ciudad y que se está viendo sin duda alguna, por lo menos a diferencia de los últimos 15 años que tuvimos una situación tan inestable en cuanto a lo público, ya hoy en día uno encuentra un discurso más de mediano plazo que pareciera que va a empezar a trascender lo que normalmente sucede, que es que cada 4 años hay un borrón y cuenta nueva. Quisiera uno realmente pensar que eso efectivamente es, ese halo de optimismo puede trascender. ¿Cómo percibes tú a la ciudad? ¿Crees que estamos en ese optimismo como yo lo veo? Creo que ahorita hay estos días escuchando otro podcast que hablaba es un término que lo hacen mucho, que tenemos muchas iniciativas y hay que pasar a lo terminativa. Creo que terminar, que logremos terminar cosas, porque hay muchas iniciativas en las ciudades, en lo público, siempre hay ideas, pero concluir esas ideas y llevarlos a obras, a hechos, a resultados, no es fácil en el sector público. Me parece que la actual administración está en esa vía de lograr resultados. Y creo que eso es importante. Creo que respetando pues, todos los procesos de planificación, contratación y todo, es bueno que haya interés de la administración pública actualmente para emprender unas obras y terminarlas. Yo creo que eso hace mucha falta y cómo lograr resultados en lo público no es fácil. No es fácil, pues yo he estado en cargos de trabajo con el sector público y muchas veces la gente se desespera, pero es que tenemos un estado y una, digamos, estructura que exige ciertos procedimientos y ciertos procesos y lograr esos resultados no es fácil. Celebro esa parte, digamos, de que querer echar para adelante los proyectos, hacer la gestión, buscar los recursos, mover los proyectos. Yo creo que eso definitivamente es importante y lo estamos viendo en la ciudad con un cambio en esa parte. No sé si de pronto transgreda esto el rol, pero quisiera preguntarte, de pronto los centros de investigación como dentro del banco existen centros de pensamiento en la ciudad, ¿pudieran funcionar como medios de transición o definitivamente su rol es más orientado hacia la investigación y que alguien más utilice eso? Depende de cada grupo, porque hay diferentes grupos, ¿no? Hay algunos que van más hacia, digamos, por ejemplo, el control social, el control de lo público, que también son importantes que haya en la ciudad esa visión. Nosotros desde el banco, y quiero decirlo también que lo que estoy diciendo acá es de mi cosecha, no compromete al Banco de la República, pero una de las en constitucional, ¿sabes? El fuerte del banco en controlar la inflación, ese es su mandato constitucional, pero también está dentro de su mandato la generación de conocimiento. Y parte de lo que estamos aquí en Cartagena es el Centro de Estudios Económicos Regionales, que generamos conocimiento y la idea es que eso conocimiento sea parte de insumos de la política pública. Eso es lo que queremos hacer. En eso es más lo que nos enfocamos. Nosotros no estamos, digamos, ya más en la ejecución o en el seguimiento, sino en generar un conocimiento que le permita, digamos, una toma de decisiones en lo público con cierta información. El banco hace eso. El banco, digamos, hoy cuando hay una reunión de junta, por ejemplo, hay una serie, la junta tiene una cantidad de información que usted no se imagina. O sea, para poder tomar una decisión informada de la macro
de las regiones también produce información. Entonces, eso es lo que quiero un poco, el rol de nosotros como grupo de investigación y el banco, es producir información con una toma de decisiones al interior del mismo banco y también que generemos conocimiento que sirva para la toma de decisiones en lo público en Colombia. Entonces, desde aquí, de Cartagena, trabajamos el tema regional urbano y hacemos historia económica, que también es otro de las cosas que hacemos. ¿Para qué? Para que conozcamos, sepamos qué es lo que hay, cómo hay la información que tenemos y que eso, en lo posible, ayude a la toma de decisiones en el sector público. Voy a conectar el tema con otro que sé que te apasiona mucho, y es el tema de las transferencias y en general la macroeconomía de las ciudades. Pues arrancando nuevamente esta administración, encontramos primero que todo unas finanzas que permitieron a la ciudad lograr un cupo de endeudamiento muy importante, 1.5 billones de pesos, y que de alguna manera denota esa capacidad financiera, una buena salud financiera de la ciudad, que quisiera uno entenderla, que por supuesto no se trata de un endeudamiento que vaya entonces a futuro a apretarnos, sino como parte normal de la capacidad que pudiera tener la ciudad de absorber esos recursos, pero no verse abocada más adelante a un frenón. ¿Tienes alguna visión sobre eso? Justo ahorita, Álvaro, el año pasado, fin del año pasado, publicamos un documento que es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, que en Colombia hay unas reglas fiscales para los gobiernos subnacionales. Hay la nacional, pero también hay para los gobiernos subnacionales. Una de ellas es sobre unos cupos de endeudamiento. Y una de las cosas una constante que uno ve es que los cupos de endeudamiento no se usan. O sea, es como tener una tarjeta de crédito. Puedes usarla, pero no la usas. Y eso se ve a nivel nacional, en todos los municipios y departamentos inclusive. Son poco el endeudamiento de los gobiernos nacionales en Colombia es poco dentro del margen que da esa regla. O sea, hay un porcentaje de tema técnico ahí que no me quiero meter, pero tienes un cupo de endeudamiento que no usas. Y eso nos llamó la atención y hicimos un trabajo donde quisimos ver, bueno, qué factores explican ese comportamiento, por qué los municipios en Colombia no utilizan su cupo de endeudamiento. Uno de esos factores son los temas, digamos, políticos también. O sea, y lo que encontramos es que cuando hay continuidad, ¿no? Aquí no hay reelección de alcalde, ¿no? Pero sí continuidad en la línea política, eso es un factor que explica mucho la continuidad, el usar ese cupo de endeudamiento. O sea, como que haya un mantenimiento en los grupos políticos dentro hay otros temas que influyen en eso. Cartagena, he analizado las finanzas públicas de Cartagena, tengo varios documentos que hice en los últimos años. Venía con un cupo de endeudamiento, en general con unas finanzas públicas sanas. O sea, en Cartagena no había un problema, aquí no era un problema de endeudamiento. Mira, al contrario, no se usaba los cupos de endeudamiento. La gente cuando hablan de que me voy a endeudar, o sea, claro, tú te puedes endeudar y la deuda es una palanca para el desarrollo, o sea, una manera de financiar obras, claro, dentro de cierta capacidad que tengas para poder hacer una deuda sostenible, que es el punto. Entonces, Cartagena, nosotros lo habíamos analizado, venía con un cupo de endeudamiento venía con una finanza, diría que sana, en el último cuatrenio, bastante sana. La ciudad venía inclusive con un superávit por baja ejecución. Claro, porque no ejecutaba y queda lo que en el argot de las finanzas públicas se llaman los recursos de balance, que básicamente son recursos que quedan sin ejecutar y pasan al siguiente año. En Cartagena eso se venía presentando. Y ahí creo que un tema importante es la capacidad de ejecución, porque tú para tener un cupo de endeudamiento, para poder hacerlo efectivo, pues tienes que tener la capacidad de armar un proyecto también, claro, de llevarlo a donde un banco que te lo financie y que el banco confíe en ti. O sea, hay unos temas
también de, digamos, de estructuración de proyectos. Vuelvo y digo, lo público no es fácil. Yo también hice un trabajo, por ejemplo, de Barranquilla, donde Barranquilla de las ciudades en estos momentos usa ese tipo de endeudamiento. Probablemente ya pasadito. Tengo también un trabajo sobre eso. Pero Barranquilla tiene unas ventajas que yo creo que son importantes, es en la estructuración de los proyectos. Barranquilla logró desarrollar una tecnocracia, sí, en lo positivo, que tiene capacidad de estructurar proyectos, de ejecutarlos, de mostrar resultados, y allá hay una banca que está dispuesta a financiar. También tuvo la capacidad de, por ejemplo, entrar a captar dineros con títulos de Barranquilla, que eso ya es una emisión de títulos como distrito, que es otra figura importante. Y en Colombia son pocas las ciudades, en Bogotá, Medellín, Cali, que hayan tenido esa experiencia de emitir títulos, de lograr créditos también con banca multilateral, con BID, de Banco Mundial, el organismo. Y eso, el que tú llegues primero a emitir títulos exige cierta madurez financiera. Hay que estructurar una operación financiera, eso no es fácil. Y lo otro, llegar a tener acceso a bancas multilaterales. De cualquiera de estos va a exigir ciertos requisitos de contratación, de estructuración del proyecto. Entonces, necesita cierta madurez. En Cartagena, como te decía, veo actual administración esa capacidad como de entrar a ese ritmo de poder estructurar los proyectos, de ejecutarlos, que es importante, ¿no? Estamos ahorita en la estructuración de varios proyectos en la ciudad. Ahora continúa la ejecución, que esperemos se logre exitosamente, porque no es fácil, no es una tarea fácil. Entonces, está utilizando una capacidad de endeudamiento que la tenía una alianza práctica. Pero podemos decir entonces que debemos estar tranquilos porque realmente los números que hoy en día hay corresponden perfectamente a las capacidades de la ciudad. Es el cupo de endeudamiento que la ciudad tiene. O sea, para que la gente, si me estás escuchando, entienda, hay dos indicadores. Hay dos indicadores que tiene la regla fiscal. Una cosa que se llaman los ingresos corrientes de libre destinación, que son como los ingresos propios. Que la ciudad recauda sus impuestos, quítale las transferencias que vienen condicionadas del gobierno nacional a ciertos usos, los recursos con los que dispone la ciudad. En función de eso se establece la capacidad de endeudamiento. Y el otro es que también tiene en cuenta el servicio de la deuda. Entonces hay dos: uno, el cupo; el otro, el servicio de la deuda, que está relacionado también con esos recursos. Entonces hay unos límites que establece la ley, y en eso está dentro de lo que establece la ley para lograr, y es importante que se mantenga en ese ritmo, ¿no? que sea sostenible la deuda en el largo plazo, mediano y largo plazo. De pronto, un poco haciendo referencia a lo que acabas de mencionar, Jaime, ¿es Barranquilla un referente a seguir, que sigue siendo un tema que permanentemente se trae? Porque obviamente vemos una ciudad dinámica diferente en los últimos 10, 12 años. Ha cambiado muchísimo desde su infraestructura y a todos nos gusta, creo yo, cómo se ve Barranquilla hoy. ¿Es ese un referente para seguir? Bueno, en el año pasado, pues, recuerdo el año antepasado, yo participé con un grupo de investigadores en un libro sobre Barranquilla, sobre la economía de Barranquilla, qué cambio ha tenido. Barranquilla tiene cosas positivas, hay que decirlo. O sea, yo veo que... Y yo siempre, cuando me decían, no, es que no somos... Cartagena no es Barranquilla, yo dije, pero es que nosotros no teníamos la situación que tenía Barranquilla cuando comenzaron las actuales administraciones. O sea, por ejemplo, Barranquilla tenía uno sencillo: el recaudo estaba concesionado. Cartagena nunca ha tenido esa situación. Cartagena siempre tuvo su autonomía de recaudo. Había un problema serio con una concesión que había en Barranquilla, que era un problema. Entonces, yo siempre decía, Cartagena tiene más posibilidades, porque no tiene el problema que tenía en Barranquilla en ese momento.
En el trabajo que hicimos, uno encuentra, Álvaro, que, por ejemplo, el manejo de ingresos, Barranquilla, excelente, cómo logró mejorar, pero yo no he visto las cifras a cierre de 2024, pero yo me sospecho que hoy Cartagena está muy a la parte de Se Barranquilla. equipara, sí. Si uno mira, por ejemplo, como el recaudo per cápita, el cuatrenio anterior, en el distrito lo hizo muy bien, hicieron actualización catastral, han hecho. Me gustaría ver la cifra porque no he visto el cierre de este año, pero yo pensaría que hoy el recaudo probablemente Barranquilla y Cartagena están similares, y como aquí hay menos población, probablemente en términos per cápita Cartagena está muy similar a Barranquilla hoy en día. O sea, eso no. Ahora, hay temas que preocupan, digamos, del trabajo que yo hice con Diorlas Ayala sobre el fiscal de Barranquilla, por ejemplo, la sostenibilidad de la deuda. Entonces, tampoco podemos ir que todo el mundo, que todo el progreso, si bien, yo lo dije, hay que usar el cupo endeudamiento de una manera para apalancar el desarrollo. Eso tiene un límite. Y ahí es donde tenemos, y el mensaje con Cartagena, vamos, que sea sostenible. Nadie está diciendo, y hay una regla fiscal que lo establece claramente. En estos momentos, Barranquilla está con una deuda bastante alta y hacia futuro eso impone retos a las finanzas públicas de Barranquilla. Tienen cosas positivas y cosas que aprenderle, como te decía, la gestión fiscal y digamos, en ingresos muy buena a la hora que hicieron. En estructuración de proyectos también hay una cosa importante que sí, eso ha sido dinámico. Eso muy importante. Importantísimo. El pipeline permanente de nueva iniciativa. El seguimiento, la manera de gestión pública de Barranquilla, sí. que lo hacen con este gerente de ciudad, con indicadores, o sea, eso creo que son cosas positivas. Pero ojo, hay también... y ese es un llamado también, miremos esa parte ahora que estamos aquí usando el cupo endeudamiento. Claro. Ese endeudamiento tiene que ser sostenible, básicamente. Aprovechemos que estás hablando del uso de los recursos, ¿no? Y voy a decirlo de esta manera aquí medio folclórica, pero este programa lo hacemos desde nuestras oficinas en Getsemaní, en Cartagena, y le llamamos Prende el Foco. Prende el Foco queriendo hacer alusión a que hay que abrir y iluminarnos sobre ciertos temas. ¿En dónde crees que Cartagena debería prender el foco? ¿Qué hace falta todavía? Yo creo que no hemos resuelto. Yo estuve, por ejemplo, viendo trabajos que hice hace poco sobre la Matuna y una revisión histórica de Cartagena. Hay un tema de Cartagena. Cartagena logró, sobre todo en los años 50, que fue el proceso de migración rural-urbana que tuvo el país. Y en las grandes ciudades, eso más o menos llegó y hubo un desarrollo industrial. Aquí en Cartagena lo hubo, pero entonces no se absorbió como se absorbió a otras ciudades. Por ejemplo, el sector industrial, la mano de obra que llegaba, que migró, esa fue la migración rural-urbana en los años 50, 60. Y eso generó después una informalidad laboral que se ha mantenido. Yo creo que eso permanece en la ciudad. Tenemos un sector petroquímico que es fuerte, que en generación de valor agregado es muy importante en la industria, pero que por su modelo de producción no tiene mucho empleo. Ahí la ciudad tiene. Entonces, hay un tema de resolver y cuando vemos las cifras, pero cuando vimos hace poco con las cifras agosto y octubre y noviembre, el Cartagena sigue rezagado en eso. O sea, por ejemplo, frente al año pasado tuvimos récord de, por ejemplo, de turistas, visitantes y esas cosas. Pero las cifras que iban a noviembre todavía no, eso no se reflejaba en el empleo. La informalidad quizás no sigue ganando la pelea. Pero también una cosa que nos llamaba la atención, porque hice un análisis aquí en el empleo que hicimos en el grupo y miramos antes de pandemia y después de pandemia y cómo ha sido la recuperación en las principales ciudades del país. Cartagena era la que menos, o sea, al contrario, teníamos en agosto, esas fueron cifras de agosto del 2024, comparado con 2019, teníamos una caída del empleo frente al 2019. Como curioso, Álvaro, la caída era en el empleo informal.
Eso me llamaba. O sea, sí. La recuperación económica general en el país se daba más en el empleo formal. El informal no estaba con el dinamismo que traía antes. Y Cartagena tiene mucho peso el informal. Entonces, el empleo informal me estaba dando el empleo que generaba en el 2019. ¿Y a qué se deberá ese fenómeno? Estamos mirando razones, porque, digamos, hay por ejemplo, en este año que pasó, el sector turismo, que está sobre todo en los temas del turismo. El sector informal en Cartagena está muy asociado a un grupo grande que en las cuentas, estoy aburrido con el dato, pero ahí está. Comercio, hoteles, restaurantes, todo eso está en un solo grupo. Sí. Y no es posible mirar detalles. Aquí en Cartagena había, por un lado, en el sector manufacturero y en ese grupo grande de comercio eran como los dos sectores que no estaban, que frente al 2019 estaban lejos. Entonces hay que dar un poquito más con detalle cuáles son los sectores, por qué. Y no era, tengo que decirlo, no es, por ejemplo, en manufacturero lo miramos y ahí podíamos mirar por sectores dentro del sector manufacturero, no en la petroquímica, eran otros sectores de alimentación, otros grupos de manufacturas que hay aquí que no estaban generando el mismo empleo del anterior. Puede darse, por ejemplo, en esos casos que haya también cambio tecnológico, que claro, hoy en día se están moviendo las empresas hacia más intensivo en capital, hasta en esos sectores, y puede hacer que no se entre el mismo empleo. Es una hipótesis. Hay que entrar a mirar esos detalles. Hoy deben salir los datos. Sobre eso yo te decía, en empleo hay un trabajo por hacer en cómo generar un empleo más formal, porque eso repercute en pobreza. Entonces, ahí es donde viene el tema de la pobreza. Yo también creo que hay cosas ahí la educación, por supuesto, que lo hemos hablado en el proyecto de Jordan, en Casa Grande, el tema de la educación, importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, y como se están moviendo las tendencias y en los trabajos que hemos hecho, por ejemplo, en otro que hicimos en el grupo, encontramos que hay muchas vacantes, que las vacantes, que no se llenan las vacantes. Y cuando tú ves, no te digo que eso va a acabar el desempleo, pero lo reduciría. Y hay muchas vacantes en las capitales del Caribe. Y cuando uno habla con los empleados, con los empleadores, no encuentran la mano de obra que se necesita. Con la formación, entonces, allá hay un tema de formación de la mano de obra, formación para el trabajo. Mira que hicimos un estudio que le llamamos precisamente de cierre de brechas entre educación y empleo. Lo publicamos a finales del año pasado y puede acceder cualquier persona a través de la página de la Fundación, y vamos a colocarlo en el link de este programa también para que quien quiera pueda acceder al mismo. Y efectivamente mostraba eso, o sea, carreras tradicionales, las fáciles que uno recuerda, en donde hay muchísimos egresados todos los años, pero que el número de vacantes es muy inferior. Y asimismo, vacantes que está demandando la industria y que no hay ni siquiera egresados en cada anualidad que completen ese cupo. Entonces, ese estudio de brechas lo estamos hoy en día trabajando con la alcaldía para ver si generamos unas guías para que los estudiantes puedan tomar decisiones más informados sobre qué oportunidades ofrece la ciudad, oportunidades laborales hacia futuro, que se salgan un poco de la costumbre de estudiar una carrera tradicional y empiecen a entender que hay otras oportunidades. Eso va a ser una herramienta que yo creo que va a servirle mucho a los jóvenes. Y lo otro, la formación en lo que llaman hoy en día las habilidades blandas, que claro, muchas veces hoy son más tan importantes como las duras, ¿no? y que se carecen. Y lo otro que yo pensaría que ahí hay que trabajar en esas cosas en Cartagena. Lo otro es, yo sueño, digamos, yo creo con un sistema de transporte. Esto es una ciudad segregada. Segregada por la geografía, pero también segregada porque no logramos integrar nuestros barrios. Yo creo que un sistema de transporte masivo que funcione, que realmente nos permita que la gente le salga barato integrarse, porque es que hay muchas barreras geográficas y el mismo transporte te impone. Ahí está donde prender el foco entonces. Ese es un tema central. Yo creo que meterle plata a Transcaribe, yo lo haría porque Transcaribe, un sistema integrado de transporte que reduzca los costos
que le permita a la gente moverse entre las ciudades, que no sea una barrera que yo estoy en Bicentenario, llegar a trabajar al centro me cuesta y ¿cómo hago? Entonces, que la gente tenga unos sistemas de transporte. Si tú vas a un país, diferencia de lo que yo siento cuando uno va a un país desarrollado, una ciudad, es el transporte público. Cuando tú ves el transporte público, todo esto en Europa, en Estados Unidos no está, allá no hay mucho, pero esa integración que se ve en el transporte público, donde toda la ciudad se mueve a través de ese transporte público, yo creo que es clave. O sea, la ciudad necesita mejorar eso y reducir esas barreras que tenemos, naturales, por la geografía, por diferentes factores, para que la gente pueda integrarse. Estamos llegando al final, Jaime, y no quería dejar de preguntarte por el estudio reciente que hiciste sobre el urbanismo en La Matuna. ¿Por qué no nos cuentas un resumen muy breve de en qué consistió dicho estudio? La Matuna fue un estudio que surgió conversando. Me enteré que La Matuna, que es el sector que creo que todos aquí en Cartagena conocemos, ahí entre Getsemaní y el centro. Las dos islas, que la colonia era Cartagena y Getsemaní, comunicadas por el camellón de los mártires. Entonces me enteré que eso tuvo un proceso de ordenamiento urbano, que tuvo un plan urbano, y entonces un plan urbano, uno ve las Matunas y un poco deteriorado y uno dice, tuvo un plan urbano. Entonces comencé a investigar y en efecto tuvo un proceso de planificación y al inicio era visto como la ciudad moderna. La gente, yo quiero que la gente entienda, porque hoy en día hay todo el cuestionamiento sobre el patrimonio y qué hace eso ahí. Y probablemente las cosas hay que entenderlos en su momento histórico en que se daba. En ese momento, en los años 50, Cartagena venía una expansión y se veía, no se quería, digamos, como proteger el centro, era hagámoslo acá, hagamos eso. Había una demanda por suelo urbano en la ciudad por las empresas y decimos, bueno, háganlo aquí y preservamos el centro histórico y Semaní. Entonces eso fue como la decisión de la ciudad. Puede ser cuestionada, sí, probablemente hoy en día esos edificios ahí son cuestionados. Pero al inicio fue un proceso, digamos, en los primeros décadas fue exitoso. Yo creo que en los años 50, 60, en todo el registro de prensa que hicimos, la revisión, eso era visto como la ciudad moderna, el modernismo, y tenía muchos elementos importantes en el ordenamiento urbano. Eso se fue deteriorando, y fue deteriorando, yo creo, porque comenzó también el tema de patrimonio, y comenzó en el 84 la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, y comenzó como la ciudad le volvió los ojos a ese patrimonio, ya con mucho más detalle. Y como si lo moderno transgrediera lo patrimonial. O que había, yo no siento tanto eso, sino que, oye, tenemos un patrimonio aquí, hay que explotarlo, hay que aprovecharlo, hay que preservarlo. O sea, el hecho de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad en el 84, yo creo que tuvo un cambio importante en la visión de este patrimonio que estamos haciendo. Claro, somos parte de eso. Sobre la ciudad. Y hubo unos cambios urbanos, de ordenamiento urbano muy importantes a preservar esto. Con algunas consecuencias, sí, hubo algunas consecuencias de deterioro, por ejemplo, de Getsemaní. Yo creo que, por ejemplo, yo lo menciono, no puedo demostrarlo, pero si tú miras el deterioro de Getsemaní con la Declaración de Patrimonio, con sacar el mercado de Getsemaní, claro, el centro de convenciones, y orientar eso hacia el turismo de convenciones en toda esta zona, hizo que muchos de los que estaban aquí, para mí, unos se movieron a Basurto, otros se fueron a Getsemaní. Entonces vino toda la invasión de espacio público y un deterioro urbano que se vio en La Matuna. Luego, entonces hay como esa etapa, yo diría de los 80, 90, que terminó con mucho deterioro, pero luego en este ciclo yo diría que hay unas cosas positivas. La intervención de la Avenida Venezuela por el Transcaribe, que cambió, o sea, claro, los que somos, conocimos. Sí, claro, ¿cómo era eso? Venezuela antes, probablemente los jóvenes no conocieron esa Avenida Venezuela antes, y hoy eso, un cambio positivo, yo diría. Y lo otro fue unas intervenciones de revitalización de varias plazas que se vieron, la plaza del Joe, sí,
Olímpica, la de Telecom, que ahora se le cambiaron el nombre también, y la de Puerto Duro. O sea, recuperar, y se hizo unas intervenciones que yo creo que fue positivo. Todavía falta, pero yo creo que es un proceso en la ciudad que ojalá ahora con el plan de ordenamiento territorial que se está estableciendo se revisara esa zona, porque creo que es una zona clave para integrarlo a todos estos circuitos turísticos entre la Matuna, o sea, que sea la bisagra entre el y el centro. Hay cosas valiosas, digamos, en temas arquitectónicos que, a pesar de que sí es una arquitectura moderna, no se puede negar, pero eso tiene su valor arquitectónico. Claro. Sus temas. Hay un proceso que me causó curiosidad. Ahí, por ejemplo, Álvaro, en Getsemaní no se permitía uso residencial. Eso se cambió en el POT del 2001. Ahí fue que vino el uso residencial. Hoy en día hay muchas oficinas, edificios de oficina que se mueven a apartamentos. De Airbnb. De rentas cortas. Sí. Airbnb, todas esas cosas. Sí, rentas cortas, así es. Y eso ha permitido la recuperación de varios edificios de esos. Ok. Yo creo que ahí me preocupa, y lo digo no solo por la Matuna, creo que en el centro, en Getsemaní, es la presencia institucional, que no seamos una ciudad solo de turismo. Celebro que ustedes tengan su oficina en Getsemaní. O sea, que es parte de decir, aquí hay no es solo turismo, instituciones, aquí hay gente que viene al centro, que tiene que venir, porque que no se vaya desplazando. Inclusive, parte del patrimonio de la UNESCO, una de las recomendaciones de la UNESCO es que el distrito tiene que preservar la presencia de locales en la zona. Entonces es una tarea que tiene que trabajar también la ciudad. Yo creo que ahí es un mensaje que eso. Lástima que el tiempo no nos dé para seguir conversando sobre ciertos temas. No quiero dejar de agradecerte nuevamente, Jaime, y quisiera cerrar con 3 preguntas rápidas. La primera, ¿qué libro te estás leyendo? Ahorita terminé Autarquía, S.A., un libro de Anna Applebaum, viene para el High Festival y voy a hablar de buenísimo, sí, ahí va a estar. Se llama Autarquía S.A. Segunda pregunta, ¿te estás viendo alguna serie en estos momentos? No tienes ahora mismo. Y tercero, ¿cómo manejas tu tiempo? No veo series, no me gusta mucho la serie, veo películas. Película, bueno, vale, película también. No veo, pero ya no tengo ninguna serie, me venga a la mente. ¿Cómo manejas tu tiempo? Tu agenda. Agenda, ¿no? Realmente vamos resolviendo, hacemos una programación, por ejemplo, con los temas del banco, hacemos una programación, vamos mirando en el trabajo y vamos haciendo seguimiento con el equipo a esos metas que nos proponemos a lo largo del año, y vamos haciendo seguimiento realmente mensual. Por ejemplo, tengo reuniones con el equipo. ¿Alguna herramienta que utilices? No, en especial ninguna, no. Tenemos unas reuniones de seguimiento. Creo que, por ejemplo, en el trabajo es importante en el equipo sentarnos y hablar entre nosotros, porque yo me he dado cuenta que muchas veces no conversamos, estamos al lado y no sabemos lo que hace el vecino. Reuniones. Y entonces ahí tenemos un tiempo que gastamos para conversar y planear cosas. ¿Están en la presencialidad o todavía manejan híbrido? Unos grupos en presencialidad, otros en virtualidad. O sea, los temas, pues nosotros en el banco aquí tenemos, y hago la invitación también, por ejemplo, todo el área cultural, y eso es presencial. Claro. Y ahí quiero invitarlo al Museo del Oro, a la Biblioteca Bartolomé Calvo. Espectacular. Cerramos el año muy contentos. Tenemos visitantes ya por 2 años seguidos, por ejemplo, en todas las actividades, a la biblioteca y a las actividades culturales. Tenemos visitantes que son alrededor de 200,000, 205,000 visitantes. Tuvimos el año pasado y el antepasado. Y el museo, el año pasado llegamos a tener 570,000 visitantes. Wow, espectacular. El museo todas las actividades son gratis, así que están ahí, y entonces eso es presencial. Las áreas de investigación están híbridas, hay presencialidad, hay virtualidad. Entonces, también eso pone unos retos, porque cómo trabajar con equipos virtuales que están en híbridos. Claro. Hay que aprovechar los momentos y eso.
Entonces, Jaime, nuevamente muchas gracias a nuestros oyentes, también muchas gracias por unirse a este espacio. En el link van a encontrar también un formulario para que se inscriban y reciban más información de la agenda de trabajo que tendremos durante el año. Invitaciones especiales también les van a llegar a todos aquellos que se inscriban. E igualmente vamos a abrir al final de año entre todos nuestros oyentes unos cupos especiales para que nos acompañen en la comparsa del barrio Getsemaní, para que participen del cabildo y nos acompañen a seguir disfrutando de nuestro patrimonio. Muchas gracias a todos, muchas gracias Jaime. muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y bueno, un placer estar aquí, Álvaro. Gracias Jaime.